Bueno, estudiar artes, la verdad yo desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, me ha gustado siempre el arte. Yo cuando era pequeña dibujaba, me gustaba mucho manetear, pintar, estar pintando los paisajes. Pero cuando llegué acá a Medellín a presentarme en la universidad como artista plástica y al pasar ahí, fue una experiencia bonita cuando entré a la universidad, porque era la primera que salía de la casa, era el choque de la vida de la ciudad. Es un ritmo súper ligero, que todo es ahí constante, que el día se te va súper rápido. Mientras que yo estaba en mi casa el día se pasaba lento, los días eran súper demorados. Y llegar acá me dio muy duro, porque cuando empecé mis primeras clases de pintura y cuando me dicen pintar con óleo, acrílico, yo era, ¿cómo así? Porque esas pinturas para mí no existían, o sea, esas técnicas no existían. A mí lo que existía en ese momento era el vinilo. Entonces sí, yo era pintada todo con vinilo. Para mí hasta ese punto tenía las crayolas o el pastel, pastel. Obviamente cuando llegué acá era muy diferente. El arte de ahora es más conceptual, más, o sea, que colocas una silla y eso ya es arte, colocas una escoba y ya es arte. Entonces ya no es el arte de la pintura, que la esencia que tiene un lienzo. Entonces me llamó mucho la atención de cómo va cambiando el arte a medida del tiempo. Entonces empecé a ver en mí cómo yo empecé a cambiar también a medida del tiempo hasta lo que estoy ahora. Sí. Cuando empecé a ver en la universidad técnicas que empezaron a fluir en mí, como fue la fotografía, los medios, que solamente no era pintura, que uno piensa que arte es a pintar o a dibujar, porque eso era, en un principio era mi pensamiento eso, que voy a estudiar artes plásticas y sí, voy a pintar, me van a enseñar a pintar, y eso es un choque que yo diría acá, y eso es de verdad que no, que eso es lo que no es lo que uno va a aprender, sino cómo yo voy a aprender a identificarme como persona. Entonces cuando empiezo a usar las técnicas de pintura, de dibujo, de grabado, de escultura, empiezo a buscar en cada una de esas cómo puedo ligar a partir desde mis raíces, de donde yo vengo, de Putumayo, que soy una de la comunidad indígena, inca, que soy una mujer que ya pues no me identifico tanto con la lengua, y que a mí ya se me ha perdido. Empiezo a dar esa búsqueda y cómo puedo hallar esa búsqueda en mis procesos de fotografía. Entonces empiezo a fotografiar cosas que empiezan a surgir en mí, como es lo del carnaval indígena, que es algo que yo he vivido, experiencias mías, desde el punto de vista mía. Entonces coloco las coronas, empiezo a jugar con las imágenes, coloco las coronas, coloco personas de mi comunidad y les empiezo a fotografiar y les hago hacer poses que ni siquiera pienso en ese momento de que a ver qué me sale, qué va a surgir, qué va a dar. Entonces cuando menos pienso ya hay algo que está dando ansias de saber a qué punto voy a llegar. Siguiendo ese mismo recorrido de buscando la identidad. Y
llego al punto en que en cada una de mis entregas empiezo con la simbología. Un punto donde está el símbolo, el signo, donde nosotros como indígenas nos identificamos con el signo de que aquí está diciendo la naturaleza, aquí está escribiéndose la vida, aquí estoy hablando sobre una historia como tal. Entonces empiezo a indagar, siendo yo de mi cultura, y empiezo a indagar de qué significan esos símbolos. Entonces en cada símbolo aparecen símbolos de la vida. Obviamente cuando llega un punto donde no me logran entender lo que yo quiero expresar a partir de símbolos, empiezo con un artista que es Antonio Caro, y me da una referencia que es cuando él usa el logotipo de Colombiana, la tipografía de Colombiana, de Coca-Cola, y usa y escribe Colombia. Entonces, ¿cómo así ese arte? ¿Cómo se llama ese arte? Y empecé a indagar sobre ese arte. Entonces indagué, empezamos a indagar y apareció ese arte conceptual. Arte conceptual, yo pues como que no me imaginaba ese arte, no todavía para mí, pero eso fue una ayuda hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer bocetos inconscientemente, sin tener conciencia de qué era lo que yo estaba haciendo, solamente era por experimentar, a ver qué se miraba. Como Antonio Caro colocó Colombia con el logotipo de Coca-Cola, entonces ¿qué pasaría si yo coloco en mi idioma Nucanchipa en el logotipo de nosotras? En ningún momento yo fui consciente de lo que estaba haciendo, solamente. Pero al ir mostrando ese proceso, me di cuenta de que estaba metiéndome con lo de la globalización, con ese mestizaje, con esa llegada de los españoles que nos vinieron a imponer pues la lengua española, nos vinieron a imponer la religión. Nosotros solamente, en ese momento solamente para nosotros existía el dios luna, el dios tierra, la madre, la Pachamama, solamente esa. Entonces yo empecé como que a indagar y seguía atrayendo más cosas, y técnicamente ya empecé a manejar, empecé a ampliarme mucho más, no quedarme solamente en pintura, en grabados, mostrando algo que yo podía hacerlo mucho más amplio, mucho más grande. Entonces, ¿qué empiezo a usar? Videos. En mis videos empiezo a usar la imagen de nosotras y coloco la imagen con Nucanchipa y hago un video subliminal, algo que uno no alcanza a ver, como que aparece, están 10 segundos la imagen de nosotras y un segundo aparece la imagen de Nucanchipa, y uno queda como que, el espectador queda mirando como que qué pasó ahí, qué era que estaba en la anterior imagen, qué me decía la anterior imagen. Entonces era empezando a jugar con eso, las imágenes, empezando a jugar con la publicidad, empezando a manejar todo lo que tenga que ver con algo que ya conocemos, como la imagen de la publicidad, lo que nos consume diariamente a todas las personas, algo que siempre está ahí consumiéndonos y que nos dicen, nos colocan una propaganda que la gaseosa súper exquisita con su hielo, entonces como llamando la atención. Lo que hago yo es también llamando la atención, pero a partir de mi lengua. ¿Cómo llega al punto de la lengua? A partir de que cuando no me entendieron con la simbología, llego al punto de que cómo puedo hacer yo entender lo que yo quiero hablar a partir de mi identidad. Empecé con ¿qué? Con la lengua materna. La lengua materna, ¿por qué? Porque si estamos hablando de la pérdida de la lengua, en mí ya totalmente
puedo decir que se me ha perdido. O sea, si yo no sé hablar muy bien, pero sí sé de saludar. Un saludo, un ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? Esas cositas sencillas. No es como hablar fluidamente como lo estoy hablando ahorita el español. Entonces, no es para mí como esa pérdida. Entonces, ¿qué intenté hacer? Por medio de esas propagandas, por medio de esas cosas que le llenen al otro, por medio de mi obra de arte. Entonces es como hacer esa conexión con esa otra cultura, ese choque, hacer ver esa crítica, esa globalización.